En este Conciencia Inclusiva especial, un Conciencia Inclusiva presidencial, vamos a conversar ahora con José Antonio Kast. Muchas gracias por acompañarnos, diputado. Un gusto. A ver, primero, querría pedirle que nos hiciera un diagnóstico de cómo cree usted que está Chile, en lo bueno y en lo malo en general, en inclusión de personas en situación de discapacidad. Un panorama general, primero. Yo creo que estamos muy al debe y se genera esta conciencia con eventos, quizá, o cuando vemos un accidente grave y vemos una situación puntual, pero no hay una conciencia pública de lo que hay que hacer. Y de hecho, la mejor muestra para mí es el último censo. Yo tuve una discusión importante con el ex ministro de Economía respecto de la consulta que no se aprovechó para ver el tema de la discapacidad. No toda la gente sabe, pero en el censo normalmente se pregunta por discapacidad y en esta ocasión no se preguntó, cosa que nos molestó a muchos, la verdad. Claro, entonces uno dice, bueno, si vamos a tener esa tremenda herramienta, ¿por qué no usarla? Entonces me decían, no, es que ahora tenemos una manera de ver las estadísticas. Es que no, tuvieron una encuesta de discapacidad, pero no es lo mismo que un censo. Por eso. Entonces, desde ese punto de vista ya hay una falencia. Sí, y después del tema del aparato público, también hay una falencia, porque no hemos logrado que las personas se interioricen realmente de lo que es tener una discapacidad física o mental. El otro día me tocó con un joven, Matías, en Osorno, que era un joven que tenía discapacidad mental, pero él quería ser asistente social. Y se había inscrito 3 veces en una universidad, había aprobado, estaba inscrito, y cuando llegaba al segundo año le decían que no, porque con la discapacidad que tenía no le podían otorgar el título. Y eso a uno lo violenta. O antiguamente, un ciego que no podía dar el examen para ser abogado. Bueno, uno termina violentado. Eso cambió ahora también. Y la prueba de aptitud también, yo me acuerdo que ahí un amigo mío, Sergio Bobadilla, que era diputado, él impulsó el tema de que la persona ciega pudiera tener las mismas facilidades para dar la prueba de aptitud. Entonces ha ido avanzando, pero a punta de esfuerzo de la sociedad civil. No ha sido el Estado el que ha sido, el gobierno el que ha sido proactivo. Y eso sino es transversal, en todas las materias. O sea, yo veo a Andrea Sondek, por ejemplo. Sí, digo transversal. No quiero para nada dejar de mencionar a Andrea Sondek, que hace un trabajo increíble en el tema de inclusión laboral, absolutamente, una de nuestras estrellas en nuestro programa, pero transversalmente, políticamente, de edad, es un tema en verdad que todavía Porque es ausente. No se vive. Entonces, solo cuando alguien tiene el problema se empieza a preocupar más, pero la autoridad que ve estos problemas, porque tiene el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el SENADI, ¿no es cierto?, el SENAMA, hoy día que es de alto mayor, que no es discapacidad, pero claramente tienen los mismos problemas de accesibilidad universal. Quiero llevarlo, antes de seguir hablando de su programa, quiero que me cuente, tratar de verlo cuando usted era chico. Sí, bien chico, sin niño. ¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de alguien en situación de discapacidad? Se lo hemos preguntado a todos los candidatos para tratar de detectar qué tan presentes estaban en las vidas de ellos cuando eran niños. Sí, bueno, vivía en ese momento Joaquín de la Mayora, si no me equivoco, que era muy amigo de mi hermano Miguel, que falleció joven, y él tuvo una especie de atrofia muscular y se fue quedando, no podía caminar. Eso fue, yo creo que la primera aproximación cuando yo era pequeño, de 12 años, yo creo que esa es como la primera imagen de ver a alguien sano que fue perdiendo su movilidad y la angustia de decir, bueno, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué hacía la familia de él? Pero ya más grande, mi hermano con mi cuñada tuvieron 4 hijos y 2 de ellos nacieron con dificultades de física de desplazamiento. ¿Cómo se llama? Andrea y Martín. Y son espectaculares. Los dos, Andrea alcanzó a caminar un poquitito, se pensaba que era displasia, se le ponían estas cositas acá, ¿no es cierto?, para separar las piernas y todo, pero finalmente no era eso, y era algo que le afectaba permanentemente. Tuvieron la suerte de que mi cuñada, a punta de esfuerzo, y haciendo todo lo posible en el agua, con kinesiólogos, con esfuerzos de ella, muy importante, lo fue sacando adelante siempre con un gran espíritu, porque además los niños a veces no entienden por qué lo hacen, entre comillas, sufrir. ¿Y por qué le mueven los músculos? Pero lo sacó. Y uno mismo sufre. O sea, yo cuando tenía a los niños chicos y venía el kinesiólogo a hacerle kine a los niños y le hacía chico, y yo decía, saquen ese tipo de mi casa. Y mi señora, que era bastante más sangre fría, aprendió ella misma a hacerlo. Y después ella misma le hacía el kine respiratorio por el cual tienen que pasar muchos niños en Chile que tienen, los que tienen la suerte de hacer un kine. Por eso. Sí. Bueno, y en este caso de mis sobrinos, yo los vi desarrollarse plenamente porque los consideraron siempre como un par.
Ellos iban al colegio, mi hermano se preocupaba, mi cuñada, Bueno, de lo que donde recibieron en había... el colegio, eso ya también es una suerte. Sí, sí, sí. Bueno, pero mi hermano después, donde había un peldaño, ponía una rampita, ya sea de madera o asfaltaba, ¿no es cierto?, para que tuvieran las mismas oportunidades y ellos se sintieran en las mismas condiciones que el resto de Con los la niños. cancha pareja. La cancha pareja. Bueno, y de ahí, mi casa nunca tenía un peldaño y yo le reconozco a mi cuñada todo el trabajo que ha hecho. Ella generó una corporación, Ciudad Accesible. La hemos tenido acá en el programa. Bueno, Sí. ella es jugada por esto. Nómbrela nomás, pues. Ah, Pamela Pret. Sí, Ah, pues nombre sí, nomás. ella Se lo merece la Pamela. es una mujer increíble y también ha tratado de llevar esto a las universidades, porque aquí hay un problema con los arquitectos, con los ingenieros. Cada uno se quiere lucir, quiere hacer algo más bonito, más Y está estrafalario. bien, pero no debiera estar contrapuesto al Y otro. ella y yo también, y cada uno de nosotros cuando sale, por ejemplo, a otros países, le sacamos fotos a la escalera y a la rampa que está al lado. Porque cuando uno hace una obra, no cuesta nada dejar las dos alternativas. ¿Usted se ha fijado una cosa? Que a veces las cosas que hacemos pensando en las personas en situación de discapacidad las ocupan todos. ¿Usted se ha fijado cómo juegan los niños en las rampas? Pero, o sea, Le y uno encantan, mismo, le uno, encantan. O el uno skate mismo, de si la yo, rampa. sí, y cuando yo veo una escalera en una rampa, me voy por la rampa. Ajá, sí, lógico, ajá, la ley del mínimo esfuerzo, pero también pensando en los adultos mayores. Chile hoy día tiene 3 millones de Bien adultos que vamos para mayores. allá, varios. Y por todos. ejemplo, la pelea que hemos tenido permanentemente con la Municipalidad de Las Condes y de Vitacura por las pasarelas que están frente al Parque Arauco y al Colegio San Pedro Nolasco. De repente alguien dijo, ya, para que se dejen de molestar, vamos a poner un ascensor. El ascensor no es la solución, porque hay que tener casi un guardia para que el ascensor lo usen bien. La solución era una rampa, y también era la cooperación del mundo privado, pero no hay conciencia. Y eso tiene que ir cambiando. Y ella tiene un programa bien choro que es ir a las universidades y convencer que hagan un curso donde el estudiante se vende la vista, use un día la silla de ruedas, Ay, no. bueno, y que aprendan ellos. Ay, sería harto bueno que todos los profesionales, desde los doctores hasta los que son dentistas, todos los periodistas, para que se sepa cómo actuar, cómo hablar. Un dentista que tiene que atender a un chico con piel de cristal no está formado, no sabe cómo hacerlo. Quiero llevarlo a su programa. ¿Cuáles son las principales medidas para usted, si usted llegara a ser presidente, que usted tomaría o que impulsaría en pos de las personas en situación con discapacidad? Lo primero es información. Así como no hicieron el censo, Ya, hacer un nosotros mapeo. hacer un mapeo completo de lo que existe y no confiar, ¿no es cierto?, en lo que la persona solo declara, sino que ir a ver a las personas. Lo segundo es todas las políticas, o sea, todo lo que es accesibilidad, exigirle al Estado, primero al gobierno, que en todas las reparticiones no sea el cartelito que dice entre por la puerta de atrás. Yo creo que esa es una inversión que vale la pena. Fiscalizar que se cumpla Fiscalizar la norma. y primero Les queda poquito más para... en el tema del de Estado. plazo. Después, con el mundo privado. Uno también tiene que convencer a los directores de obra de que toda obra al recepcionarse tiene que tener el estándar necesario para la accesibilidad. Y después potenciar... En educación, por ejemplo, ¿qué haría en educación? Porque hoy día muchas veces se dice a los colegios privados, como no ponen plata al Estado, no les podemos pedir nada. Y en muchos colegios cobran cuotas de inclusión. O sea, una familia que ya está teniendo muchos más gastos que otros, van y le dicen, ya, te lo recibo, pero cuota de inclusión. O le dicen, no te recibo porque no tengo el equipo técnico para recibirlo. O lo sacan en las pruebas en colegios públicos y privados. Sí, yo partiría primero por derogar el decreto ley 170, que habla de las escuelas especiales, porque aquí se dijo, no, las escuelas especiales de lenguaje lucran. Entonces, en vez de decirle, mire, usted tiene que hacer esto, otro, le fueron poniendo una cantidad de restricciones y la verdad es que se necesitaban, pero se dejó de lado. Y también se fue en contra de las escuelas especiales. Y son los papás los que tienen que elegir, porque Sí. dicen, no, ahora todos los colegios tienen proyectos de integración. Ya, pero el proyecto de integración de verdad no funciona hoy día porque se paga más subvención por ese niño, pero en una sala de 30 o 35 niños, cuando tengo un niño con algún grado de discapacidad, el profesor opta por lo más fácil, por el camino corto, y le dice, quédese en esa esquinita, pinte, y después yo le pongo una para nota. que el papá que dice, porque el papá puede elegir entre un colegio especial porque la discapacidad sí lo requiere, o yo quiero integrarlo, y me dicen que no, y no me lo reciben. Un camino es ir por la ley Zamudio, por ejemplo, pero no se presentan querellas. Muchas veces los papás dicen, estoy cansado, no tengo ánimo para la pelea, No, o y cuando me da susto que le van a hacer a mi otro lógico, hijo que está ahí en el y colegio. cuando entra ese niño, también tiene la preocupación de cómo lo van a tratar. Por eso, ¿cómo hacer para que realmente sean A acogidos? ver, yo creo que uno tiene que
enfocarse en ciertos colegios, porque si yo tengo plan de integración y tengo un municipio con 40 colegios y quiero tener programa de integración en los 40 colegios, al final no voy a sacar nada en limpio, porque O sea, ir creciendo a no poco, puedo, dice usted. que no puedo tener los equipos técnicos en los 40 colegios, pero sí puedo tener un bus, ¿no es cierto?, para acercar a los niños a un colegio que tiene un buen programa de integración, que tenga un terapeuta ocupacional, que tenga un psicólogo, que tenga un psicopedagogo, que tenga, si necesita un psiquiatra, Ok. todo lo que sea necesario, pero reforzar uno de los establecimientos. O más si es necesario, me O imagino. más, también, digamos. lógico, Ya. pero hay que partir de a poco, porque si yo quiero hacerlo todo de una vez, pasa lo que tenemos hoy Y día. una pregunta. Se aprobó, y yo destacamos aquí en el programa en el Parlamento, que se destacó esta ley de cuotas, que las empresas con más de 100 personas van a tener que tener un 1%. Éramos una excepción en el mundo. Varios de ustedes en el Parlamento lo destacaron, que éramos no es que lo raro sea tener ley de cuotas, lo raro es no tenerla para las personas con discapacidad. Sabiendo que tiene que ser bien implementado y que no tiene que ser en el fondo que le paguen un sueldo y lo manden para la casa, pero pensando en que se lograra implementar bien, ¿a cuánto cree usted que se puede lograr subir? En su gobierno, ¿a cuánto le gustaría A ver, lograr subir el lo porcentaje? que pasa es que yo tengo sentimientos encontrados A ver. con el tema de la ley de cuotas. Yo creo que es importante, pero esto no lo soluciona la ley. Esto lo soluciona la conciencia inclusiva. Y para eso se necesita una preparación, no solamente del dueño de la empresa, sino del personal o de los trabajadores que están ahí, para que también generen la actividad inclusiva. Porque si yo llevo a un niño que, por ejemplo, en Concepción, está la lavandería, ¿no es cierto?, del Sí, arzobispado, que es increíble, pero tengo que tener también el compromiso de los padres, porque ahí se manejan maquinarias complicadas, las planchas, las lavadoras, y si se produce un descuido y yo no tengo al tutor, por así decirlo, a la persona del grupo de los niños que tiene más experiencia, se pueden producir accidentes más fácil que en otra parte. Por eso el mundo privado a veces dice, no, yo aquí no entro, porque el riesgo que asumo es muy grande. Entonces Ahora, tiene que haber... en general los empresarios que reciben, usted nombraba a la Andrea Sonde, que reciben, lo dice la comisión de la SOFOF y todo, al final es un buen negocio, dicen Lo que pasa ellos, es que porque Andrea faltan tiene... menos. Sí, lo que pasa es que estoy de acuerdo, no sé, yo soy partidario de que se abran espacios. Si a mí lo que a veces me complica es cuando se dicta la ley y no se da el soporte Ya, dice usted que tiene que adicional. ser con el acompañamiento. Claro, y todo porque eso, yo ya. puedo dictar la ley y va a pasar lo que pasa generalmente, es que Entiendo. le dicen váyase al cuarto de allá y corra estas cajas de aquí para allá y después me las corro de allá Perfecto, para acá. entiendo. Y eso no le da dignidad a la Ya, persona. inclusión, Entonces, pero inclusión bien hecha, dice usted. sí. Y, porque se nos va a acabar el tiempo, quiero preguntar un par de cosas más. ¿Algún otro tema? Porque usted hablaba en su programa también, por ejemplo, de el estudiar cómo no, o cómo terminar con la vulneración de la capacidad jurídica. O sea, Chile es, lo hemos dicho en este programa, Chile es uno de los países, según ONG, que más esteriliza de manera inconsulta a mujeres con discapacidad física, intelectual, algo bien brutal. Pero además para el tema del manejo de patrimonio, declaración de interdicción, hay una vulneración bien brutal de los derechos de las personas con Sí, discapacidad. porque ¿Qué haría usted ahí? muchas veces se va por el camino corto, que es declararlo interdicto, y la persona no es interdicta. Por lo tanto, hay que tener un defensor de los derechos, así como hay un defensor de los derechos del niño, tiene que haber una defensoría, ¿no es cierto?, efectiva, pero real, no de copy-paste, no por cumplir, de los derechos de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Y también trabajar con la red familiar. Si muchas veces, como a la familia no se le explica lo que puede pasar, se van por el camino fácil y dicen, ya, yo me quedo con el mandato y yo le hago todo, Sí. porque yo lo voy a cuidar mejor. Lo transforma en Pero niño, al final. nosotros tenemos que darle libertad, independencia en la medida de lo posible. No todos tienen las mismas capacidades, pero tenemos que potenciar cada una de las facultades que tiene una persona que tiene algún grado de discapacidad. No son todos iguales. Y ahí falta esa conciencia general de que mejora la sociedad cuando uno se abre al mundo de la discapacidad. ¿Usted se comprometería, por ejemplo, si es que fuera presidente, a que estas personas que tienen una pensión no la pierdan si Pero es eso que trabajan? lo he dicho desde siempre. Yo participé por muchos años en la Comisión de la Discapacidad cuando era presidente Enrique Corsi, hace muchos años atrás, y con él estábamos de acuerdo en esto, que era inaceptable. Ya, o sea, tenemos ese compromiso. Porque Pero de antes todas usted no es el maneras. candidato a la presidencia, pues sí que no se lo podría haber preguntado. Pues, No, pero yo lo defendía, sí, pero yo Ya. lo defendía desde la Comisión de la Discapacidad y Ya. le decía, esto es una inversión para el Estado, si nosotros tenemos que darle alas a las personas, si la persona que tiene una pensión de discapacidad y arma un emprendimiento, para mí me conviene el Estado le conviene que arme el emprendimiento, porque además va a cotizar.
Y lo otro le empareja un poquito la cancha. Así que eso de todas maneras. De todas maneras garantizado. Y también extender los talleres laborales. Si hoy día las familias que tienen un hijo en un taller protegido, por así decirlo, como la Fundación Tacal, bueno, llega a los 24 años y le dicen, oiga, ya no puede seguir aquí, pero ¿cómo no puede seguir acá? Si es parte de su mundo. Los jóvenes también necesitan dignidad para moverse, desplazarse, aprenden a circular solos por la ciudad, y en eso también hay que invertir. Yo quiero preguntarle ya no al candidato, tampoco al diputado, a José Antonio Kast. Ya. ¿Cómo se llaman sus sobrinos que me contó que están en silla de ruedas? Andrea, que hoy día es una mamá feliz, chocha, esperando su segunda guagua. Segunda guagua, ya. Segunda guagua. Y Martín, que es un astro de la computación y es un gran ingeniero comercial. Y Andrea, que está esperando su segunda guaguita, ¿su pareja, su esposo, tiene discapacidad o no? No. Ya. Que es otro de los temas, la negación del derecho a la maternidad, a la sexualidad, a la cultura, que afortunadamente ya no la ha vivido, pero yo quiero saber, ¿qué ha aprendido usted de estos dos sobrinos? Yo he aprendido a que no hay dificultad que no se pueda superar. Han sido de una... y de que no pierden nunca la alegría, a pesar de que pueden ver el mundo de una altura distinta. Hay un señor que pide plata al lado del Club de la Unión. Entonces yo me puse a conversar una vez largo con él porque anda en un skate. Tipo increíble. Entonces le digo, oiga, ¿me puedo sacar una foto con usted? Y el tipo me dice, sí, pero no vamos a salir de cuerpo entero. Y parece duro, pero el tipo con un sentido del humor. Entonces le digo, oiga, ¿y usted tiene familia? Sí, pues tengo señora y 2 hijos. Y todo lo que yo hago es para ellos. ¿Y cómo se va a la casa? En metro. Entonces le digo, ¿se tira con el steak para abajo? No, ¿cómo se le ocurre? Si de luego la censura, grandes deportistas. Y bueno, tenemos que darle nosotros esa posibilidad, pero desde la sociedad general tenemos que tener una mirada distinta. ¿Cómo le gustaría que fuera Chile en unos años más? Porque esa moneda, siempre dicen que la Constitución sea la casa de todos, que la moneda sea la casa de todos. La moneda, el principal ícono, ni siquiera es accesible. Bueno. Nadie se ha preocupado de ningún signo político. Han hecho algunos avances, hay unos ascensores, es cierto, pero es bien impresionante que al final la moneda puede estar avanzando, ser accesible, pero no lo es del todo. Y la Constitución no es verdad que sea la casa de todos, por ejemplo, respecto al tema de la discapacidad. ¿Cómo transformar este país en el país de verdad de todos? Lo que pasa es que eso es generando opinión pública, y yo creo que este tipo de programas son fundamentales, porque son constantes en el tiempo. Porque la Teletón a todos nos emociona. Todos nos caen lagrimitas, nos emocionamos, pero los que no conocen el mundo de la discapacidad se olvidan al día siguiente. Y eso tiene que ser constante. Los medios de comunicación tienen un rol. Los programas de la mañana, por ejemplo, tienen un rol fundamental porque la gente está ahí expectante. Entonces, si en todos los programas matinales, por ejemplo, se contara la historia de superación de alguien o de una agrupación, de una sociedad civil, en San Bernardo estaba Edu Down. Era increíble Edu Down. Es increíble, que yo era diputado por ahí. Pero cómo ellos le enseñaban a papás que tenían todos los medios a darle libertad a sus hijos. O sea, a mí me tocaba ahí cuando decían, no, usted, mire, no puede seguir acá porque usted regalonea mucho a su hijo. Ajá. Y él es igual que el resto. Aprender a soltar. Y aprender a soltar. Entonces hay tantas. Ahora estoy en relación con otra que se llama Corpaut, que son unas mamás que sacaron adelante una pequeña corporación con niños con síndrome autista, con espectro autista. Ayer me encontré en Arica con una niñita que era Asperger y me decía, mire, yo soy psicopedagoga y nadie me apega. Y tengo mi título. Y los niños con espectro de Asperger son increíbles. Son mucho más inteligentes que uno, más rápido. Lo que pasa es que a veces necesitan que uno los fije, ¿no es cierto? Y diga, mira, vamos a hacer esto. Y con las normas muy claras. Y son muy tímidos a veces. Entonces ella me decía, mire, usted no sabe lo que yo he superado para venir a hablar con usted aquí al Paseo 21 de Mayo. O sea, usted me iría a dar un premio. Yo le dije, sí, te voy a dar un premio. Pero, bueno, eso es lo que yo creo que... Que uno se adapta a ellos es una forma de verlos, porque ellos viven la vida adaptándose a una sociedad que ha sido hecho para la mayoría. Diputado, le queremos agradecer muchísimo que nos haya acompañado en este especial de Conciencia Inclusiva Presidencial. Muchas y gracias. Lo mismo que le decimos a todos, si llega a la moneda, de verdad, transformar a la moneda y a Chile en la casa de todos. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado
en Conciencia Inclusiva.